7:04 en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Vía telemática a esta hora de la mañana está con nosotros el abogado Juan Gonzaga, legislador independiente por Sucumbíos. Nos da gusto recibirle a usted. Muy buenos días, bienvenido a Radio Morena. Gracias, muy buenos días. El gusto siempre va a ser mío cuando tengamos que concertar temas que coadyuvan el compromiso de quienes estamos en este caso en el quehacer de la política. Estuvimos presentes gritando inclusive el gol que hizo Ecuador a Argentina. Pero mientras veíamos del partido legislador, el presidente de la República, Daniel Noboa, envió nuevas preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional. Hizo públicas las preguntas en ese momento del partido de fútbol. ¿Cuál es su apreciación respecto de las preguntas de la consulta popular que han sido reformuladas y planteadas nuevamente por el presidente Noboa? Y que valga, dicho sea de paso, está con fecha incluso. Él plantea que la consulta debería ser el 30 de noviembre. ¿Cómo no? A ver, yo creo primero que es indispensable nacer de una percepción un poco respecto de las facultades que en este caso tiene la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, de aquellas preguntas que inicialmente fueron planteadas, pues le había dicho aún así, lamentablemente la que refiere al tema de la disminución de los asambleístas en cuanto al tema de la cantidad versus la presunta calidad, le había dicho que sí. Pero en las otras me parece que hay una especie de impertinencia respecto de los medios y los propósitos. Y claro, con esta posibilidad, tanto en el dictamen 6, 7 y 8, le deja la posibilidad que indiscutiblemente tenía para reestructurar las preguntas en relación a algunos propósitos. Primero, en cuanto a la determinación de que no hay un fin constitucionalmente válido, que no se determine en este caso la idoneidad, y la otra respecto de la proporcionalidad. Entonces, cuando se le adecúa el entendimiento de cuál es el propósito, me parece que hay propósitos que están insistiendo, posiblemente haciéndolos pasar como fines válidos, y me refiero concretamente al tema de lo que significa el accionar de la Corte Constitucional, a lo que significa posiblemente la supresión del esquema orgánico de la Constitución como parte de la estructura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en cuanto a la determinación, y ahora como un poco medio novedoso el tema de la existencia en el tema del funcionamiento de casinos, que ya fue materia inclusive de una discusión, inclusive antes de la anterior, la prerrogativa que tenía para formular este tipo de inquietudes. Bueno, y ahora aparecen con otras inquietudes que en verdad posiblemente para el país en este momento, se constituyan como intrascendentes. Yo no le veo, muy personalmente, la importancia o la incidencia que pudiera tener en este tipo de preguntas como para resolver en este caso el tema de los problemas que aquejan al país, y aún más teniendo en cuenta que desde la Asamblea, en este caso, que tenemos la facultad exclusiva para generar este proceso de construcción de la norma, lo podamos hacer instrumentalizando la vía que corresponde, y que no sea que todo tenga que instrumentalizarse a través de lo que significa reformas constitucionales. De la mañana con 7 minutos. Se insiste y ha aprobado la Corte Constitucional en la pregunta, y decía se insiste porque ya se nos preguntó sobre el trabajo por horas, pero ahora en el sector del turismo. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, en relación a esa pregunta, la Corte Constitucional dijo que sí era procedente. Ahí la determinación de la existencia no genera ninguna trascendencia, tomando en cuenta que no se ha determinado violación de derechos constitucionales que tengan que ver con una relación en función de menoscabar, en este caso, derechos adquiridos por parte del grupo trabajador. Es una cuestión lógica que, entendiendo desde el propósito que tiene en este caso el presidente, cuando hablábamos de la construcción de la ley de fortalecimiento de las áreas protegidas, el propósito fundamental era propender a fomentar, en este caso, o a potenciar el área de turismo. Y lógico que en relación a la determinación de todas las personas que pudieran funcionar como operadores de turismo a nivel de la región amazónica y a nivel del país, siempre la percepción es de que va a haber una contratación eventual por determinados periodos, feriados, fechas cívicas, etcétera. Creo que esta determinación sí está preestablecida, porque la norma dice que el contrato o la contratación por horas es una regla general, pero va a crearse la excepcionalidad respecto de temas exclusivamente turísticos. Creo que esto sí le hace bien al país. Me gusta ser muy crítico respecto de las cosas que son buenas y aquellas que son malas. Y esta sí es una posibilidad para que el emprendedor de turismo pueda contratar por determinados periodos de tiempo. Yo no sé, por una semana,
por una quincena, por determinado periodo de tiempo, en el cual se pueda mantener una relación bilateral con las mismas reglas y garantías que establece en este caso el Código de Trabajo. Me parece que ese sí es posiblemente un acierto que podría resolver en algo los problemas que tiene el país. Reducir, como usted ya lo dijo, la cantidad de legisladores, el número de 151 a 75 es la propuesta del presidente Daniel Noboa, pero además una reforma también al Código de la Democracia en materia electoral en el que los legisladores, y no solamente legisladores, sino los militantes de la Revolución Ciudadana han dicho, nos ha personalizado una pregunta de la propuesta para la consulta popular que impediría que su líder, el expresidente Correa, participe, es decir, que alguien que está condenado no tenga ningún tipo de participación, ni con voz, ni nada en un proceso eleccionario. ¿Qué le parece? Bueno, hay dos cosas ¿no? Muy particulares. Primero, cuando se discutía la aprobación del Código de la Democracia, que no tiene el carácter de económico urgente, sino que fue parte de un procesamiento que inclusive la propuesta fue presentada por parte de la anterior asamblea y que en el segundo debate discutíamos si era correcto, sí o no, la aplicación o la continuidad de la aplicación del método de Wessel o cambiar al método de Hong, entendiendo que quienes estamos en minoría, la mayor cantidad de asambleístas del ala de los socialcristianos, del Pachacuti y los independientes, ingresamos por el método de Western, que es la oportunidad que se otorga a las minorías. Pero se pusieron de acuerdo en una especie de polarización entre RC y la bancada de ADN para aprobar este Código de la Democracia. Desde ahí nació nuestra inquietud de por qué se quiere reducir en este caso la participación de las minorías. Mi voto en este caso fue no. Segundo, se nos plantea el tema de que en este proceso y que la Corte Constitucional le dijo que sí. ¿Cuál era el fin constitucionalmente válido? Aparentemente era reducir el gasto del pago de 151 asambleístas para mejorar, no sé, la gobernabilidad, para mejorar la calidad. No sé si con eso mejora el tema de la calidad, pero estamos hablando de que en un método cuantitativo versus un método cualitativo se establecía que era más forma establecer en este caso un proceso de gobernabilidad, pero me parece que el tema de gobernabilidad ahora no está en juego porque usted ve que la Asamblea ha sido concurrente en generar gobernabilidad, en este caso para con el presidente. Y lo otro que ahora sí parece como una especie de trascendencia o entendería como una especie de direccionamiento el que se prohíba el uso de la imagen, la voz de las personas que han sido condenados con delitos relacionados con la administración del Estado en relación a que pueda determinarse en este caso su instrumentalización para fines políticos. Primero me parece que no tiene un fin constitucionalmente válido, no sé en qué contribuye al tema del país, en el desarrollo del país, no sé si eso resuelve sí o no algún problema. Segundo, que me parece que es un tema divisionado respecto de los casos de personas que ya han sido condenadas y tienen ya una sentencia ejecutoriada y que a partir de aquello parece que incide respecto de la determinación de la utilización de un nombre. Segundo, que no podemos generar ningún tipo de tipificamiento o algún tema de estigma respecto de una persona, independientemente de la determinación del tipo penal sobre el que haya sido procesado. Pero yo insisto, me parece que en esta pregunta no existe una trascendencia que en este caso le haga bien al país. Al menos por el momento no. Sí, implica que es un tema muy crucial. Abogado Juan Gonzaga, Sucumbíos, un abrazo a nuestros hermanos en Sucumbíos, que también es parte de este nuevo anuncio, la nueva fase que dice el gobierno y el bloque de seguridad respecto a esta lucha contra los actos de violencia que tienen sumida, e incluso en ese gráfico aparece su provincia, de donde usted fue electo, abogado Juan Gonzaga. Entonces por allí no va la calentura. Es un tema, el que te acaba de señalar como abogado de la República, es un tema muy sensible que puede acarrear. ¿Qué pasó ahora poco cuando se quiso en la ciudad de Guayaquil exhibir rostros? Si se recuerdan, ¿no? ¿Qué pasó ahora poco a propósito de estas convocatorias? ¿Quién se hizo responsable de esa publicación, de esas vallas? ¿Se están dando cuenta de las temáticas? ¿Cómo pueden relacionarse si somos un poquito más objetivos y exhaustivos en los análisis? Señor legislador Juan Gonzaga, abogado de la República, buen día. Roberto Figueroa le saluda. Querido Roberto, yo creo que en esta determinación a veces como que hay una especie de incoherencia respecto de lo que se predica y muchas veces de lo que se practica. En todo caso, siempre va a preestablecerse en esa determinación de que hay un presidente bien intencionado. Yo no me queda la duda de aquello,
de que está comprometido con la resolución de los problemas que tiene el país. Pero yo voy a entender que en todo caso los niveles que entienden que la proposición es resolver los problemas del país no están interactuando en este caso con los medios. Y los medios precisamente tienen que ver con la consecución de este fin. Entonces, cuando comenzamos a establecer los medios, tenemos que preestablecer si los medios respecto de una reforma en este momento de la Constitución es válido o no es válido respecto del propósito, si la implementación de una política es válido sí o no respecto de una determinación, si una aprobación de una proforma presupuestaria en relación a la determinación de los problemas que tenemos en el país es igual sí o no coherente con la realidad. Entonces, yo no voy a dudar jamás de la predisposición que tenga el Poder Ejecutivo y particularmente el presidente, pero sí generamos un poco de discordia y estamos dentro de un Estado democrático como para generar en este caso la controversia y el debate como auténticos demócratas en disentir respecto de algunos medios o de estos medios que, como digo, a veces no siempre son los más idóneos o que al menos no guardan coherencia en relación a la determinación de los fines que se está estableciendo en este caso. Nosotros estamos conscientes de que el problema número uno del país es el asunto de seguridad. Y bien que lo has dicho, Roberto, en relación a la particularidad que tiene Sucumbíos, ¿no? Que está en el listado de esas provincias que había referido precisamente el bloque de seguridad, estableciendo de que sí, de que debe ser prioritario en este caso el combate a la criminalidad. Sí, es correcto, estamos de acuerdo con aquello. Creo que ese sería un problema que bien podría ser encajado dentro de la determinación, ahora que estamos hablando de reformas constitucionales. Pero en el caso no lo ha sido. Más bien estamos esperando de que sea precisamente la determinación de políticas, en este caso que el Ejecutivo con los ministerios, para resolver este problema. Que hay una predisposición, sí, pero creo que debemos ir a mejorar. Que se mejoren, porque los alcances, las repercusiones después, en el orden de inobservar garantías fundamentales, aún a esa persona que tenga una sentencia ejecutiva. Y esto también va a llegar hasta el tema de derechos humanos. Por supuesto, siempre es eso, no solo estamos en función de la prerrogativa que tienen los medios de comunicación, los actores de organizaciones de derechos humanos en el contexto nacional, sino también en el contexto colateral, que significa la CDH, la ONU y todos aquellos que están un poco preestableciendo que Ecuador podría incumplir algunos de los convenios o tratados internacionales que en el ámbito del derecho internacional público tenemos. Y eso también no nos gustaría quedar mal, porque si bien tratamos de quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, creo que la idea tampoco sería quebrantar en este caso las normas del derecho interno y las normas del derecho internacional público. Agradecemos esta comparecencia, sabemos de su tiempo. Abogado Juan Gonzaga, éxito en su labor que le ha encomendado el mandante, no solamente de la provincia de Sucumbíos, también en condición de legislador de la República del Ecuador. Por supuesto que sí, siempre asumiendo con mucha responsabilidad. Gracias por la invitación, querido Roberto, muy amable, muy buenos días, cordial saludo.